En el opulento salón real de un hotel de 5 estrellas en Madrid, Julián, un anciano de aspecto humilde, fue públicamente despreciado por Ricardo, el joven y ambicioso gerente del evento. Si te gustan este tipo de relatos sobre justicia y lecciones de vida, suscríbete para no perderte cómo termina esta historia. Durante unos minutos, todos creyeron que no valía nada, hasta que un detalle que nadie había notado cambió el curso de la noche para siempre. Ricardo se plantó frente a él con una mueca de asco que no intentó disimular. Su voz, cortante como un cuchillo, resonó en el murmullo educado del salón. Le dijo que se había equivocado de lugar, que aquel no era un refugio para mendigos y que debía marcharse de inmediato si no quería que llamara a seguridad. Lo dijo en voz alta, asegurándose de que los invitados más cercanos escucharan, para que todos fueran testigos de su eficiencia y su celo por mantener la exclusividad del ambiente. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Las conversaciones se detuvieron, las copas de vino quedaron suspendidas en el aire y decenas de miradas se clavaron en la figura encorvada de Julián. El anciano no respondió. Solo se quedó quieto, sintiendo el peso de cada par de ojos sobre él. Era una presión física, un calor que le subía por la nuca y le enrojecía las mejillas. Su dignidad, forjada en 80 años de trabajo y honestidad, se sentía como un cristal a punto de estallar. Julián llevaba ropas sencillas, sí, pero limpias. Unos pantalones de pana gastados por el uso y una camisa de cuadros que había conocido tiempos mejores. Sus manos, nudosas y curtidas, no sostenían una copa de vino caro, sino que colgaban a los lados de su cuerpo, quietas. Esas manos habían pasado toda una vida cuidando la tierra, podando vides bajo el sol implacable y cosechando uvas con un esmero que rozaba lo sagrado. Eran manos que contaban una historia, una que nadie en esa sala se molestó en leer. Ricardo, en cambio, era la imagen misma del éxito superficial. Traje a medida, reloj de marca y un peinado impecable. Para él, el mundo era un escenario y cada persona un actor que debía cumplir su papel. Julián, con su apariencia, rompía la escenografía perfecta que él había diseñado para aquella noche. Era una nota discordante, una mancha en un lienzo impoluto, y su única función era ser borrada cuanto antes. Los invitados, cómplices silenciosos, reaccionaron de diversas maneras. Algunos apartaron la vista, incómodos, pero sin atreverse a intervenir. Otros sonrieron con suficiencia, disfrutando del pequeño drama, del ejercicio de poder que reafirmaba su propia posición en la cima de la pirámide social. Unos pocos susurraron entre ellos, comentarios crueles, disfrazados de ingenio. Nadie, absolutamente nadie, alzó la voz para defender al anciano. La humillación era un veneno que se filtraba en el aire. Julián podía sentirlo en la forma en que el personal del hotel lo miraba, con una mezcla de lástima y obediencia a su superior. Podía sentirlo en la rigidez de su propio cuerpo, en el nudo que se le formaba en la garganta y le impedía pronunciar palabra alguna. No era rabia lo que sentía, sino una profunda y amarga tristeza. Tristeza por la ceguera de aquella gente, por un mundo que valoraba más un traje caro que una vida de esfuerzo. Ricardo, envalentonado por el silencio general, dio un paso más. Hizo una seña a 2 guardias de seguridad que esperaban discretamente cerca de la entrada. El gesto fue sutil, pero inequívoco. Su mensaje era claro. La paciencia se había agotado. El espectáculo debía terminar. Los guardias, 2 hombres corpulentos de rostro inexpresivo, comenzaron a caminar lentamente hacia ellos, abriéndose paso entre los invitados. El corazón de Julián latió con un poco más de fuerza. Nunca en su vida lo habían tratado así. Había conocido la pobreza, la sequía y las malas cosechas, pero siempre había sido dueño de su respeto.
Perderlo de esa manera, frente a una multitud de extraños que lo juzgaban sin conocerlo, era una herida más profunda que cualquier otra. Mientras los guardias se acercaban, Julián levantó la vista del suelo por primera vez. Su mirada no se dirigió a Ricardo, sino que recorrió el salón. Se detuvo en los enormes carteles que decoraban las paredes, donde se veía una botella de vino de etiqueta elegante. El nombre del vino, impreso en letras doradas, era Legado de Julián. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de ironía y dolor, se dibujó en sus labios. Ricardo notó esa extraña expresión y la malinterpretó como un gesto de demencia o resignación. Se sintió aún más justificado en su decisión. Este hombre no solo estaba fuera de lugar, sino que probablemente ni siquiera era consciente de dónde se encontraba. La arrogancia de Ricardo le impedía ver lo que tenía delante. Estaba tan concentrado en la apariencia que era ciego a la verdad. El ambiente en el salón era de una tensión contenida. El espectáculo de la expulsión estaba a punto de comenzar. Los invitados esperaban, algunos con una morbosa curiosidad, otros con una creciente sensación de incomodidad. El tiempo pareció ralentizarse. Cada paso de los guardias sobre la alfombra de lujo resonaba en el silencio expectante. Julián no se movió. Permaneció erguido, con la serenidad que solo dan los años y la conciencia tranquila. Había aceptado la invitación de Marcos, el joven dueño del hotel, con ilusión. Era la primera vez que salía de su pueblo para un evento así. Quería ver el resultado final de su obra, el vino que llevaba el trabajo de 3 generaciones de su familia, presentado ante el mundo. No esperaba alfombras rojas ni discursos en su honor. Solo quería observar desde un rincón, de forma anónima, como siempre había vivido. Pero el destino, o quizás la arrogancia de un joven gerente, le había reservado un papel protagonista que él nunca había deseado. Los guardias llegaron a su lado. Uno de ellos posó una mano firme pero no agresiva en su hombro. Era el toque que sellaba la expulsión, la confirmación física de que él no pertenecía a ese lugar. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió el cuerpo del anciano. Fue en ese preciso instante cuando las luces del salón bajaron de intensidad y un foco iluminó el pequeño escenario al fondo. Un joven bien vestido subió a él y se acercó al micrófono. Era Marcos, el dueño del hotel, el anfitrión de la noche. La sala entera guardó silencio, girando sus cabezas hacia el escenario. La atención se desvió del drama silencioso que ocurría cerca de la entrada. Ricardo también se giró, con una expresión de alivio. El discurso comenzaba, y su pequeño problema con el intruso quedaría olvidado. Marcos sonrió al público. Su voz, clara y entusiasta, llenó el salón a través de los altavoces. Agradeció a todos su presencia en una noche tan especial, una noche para celebrar la excelencia, la tradición y el arte de hacer vino. Habló del producto que estaban a punto de degustar, un vino de reserva de edición limitada, calificado por los críticos como una obra maestra. Explicó que era el resultado de un trabajo meticuloso, de una pasión transmitida de generación en generación. Ricardo escuchaba con una sonrisa de orgullo. El evento era un éxito. Todo estaba saliendo a la perfección. Se sintió poderoso. El director de una orquesta que interpretaba una sinfonía de lujo y exclusividad. Pero entonces, las palabras de Marcos tomaron un giro inesperado. Dijo que el verdadero lujo de esa noche no estaba en las copas ni en la decoración, sino en la presencia de una persona muy especial. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Una extraña inquietud comenzó a crecer en su pecho. Marcos continuó, explicando que el creador de ese vino legendario era un hombre que siempre había preferido el anonimato, un maestro bodeguero cuyo nombre se había mantenido en secreto hasta ahora. El murmullo entre los invitados se reanudó, esta vez cargado de curiosidad.
¿Quién era ese genio oculto? ¿Estaría allí, entre ellos? Es un honor para mí, dijo Marcos, presentarles al alma de estas bodegas, al hombre sin el cual nada de esto sería posible. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Una idea terrible, imposible, comenzó a formarse en su mente. Miró de reojo al anciano que los guardias aún sujetaban. Marcos bajó la mirada del escenario y la paseó por el público, buscando a alguien entre la multitud. Su ceño se frunció ligeramente al no encontrar a quien buscaba en los asientos reservados. «Maestro, ¿dónde está?», preguntó Marcos al micrófono, su voz teñida de una ligera confusión. «Lo estoy buscando». La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Los invitados se miraban unos a otros, tratando de adivinar a quién se refería. Las miradas ya no eran de burla hacia Julián, sino de pura perplejidad. Ricardo se quedó paralizado. Su mente, que minutos antes era un torbellino de arrogancia y poder, ahora era un vacío helado. Conectó los puntos, la invitación, el nombre del vino, la mirada serena del anciano, el error, el monumental y catastrófico error. El gerente giró la cabeza lentamente, como si sus músculos se hubieran convertido en piedra. Su mirada se encontró con la de Julián, y en los ojos del anciano no vio rencor ni triunfo, solo una calma profunda que hizo que la vergüenza de Ricardo fuera aún más aplastante. Fue entonces cuando la mirada de Marcos finalmente encontró la escena junto a la puerta. Vio a los guardias de seguridad sujetando a un anciano. Su expresión cambió de la confusión a la incredulidad y finalmente a una ira helada. Dejó el micrófono en su soporte y bajó del escenario a grandes zancadas. El silencio en el salón real era ahora absoluto, pesado, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Todos los ojos siguieron a Marcos mientras cruzaba la sala, su rostro una máscara de furia contenida. No se detuvo hasta llegar frente a Ricardo, los guardias y el anciano al que estaban a punto de expulsar. La arrogancia se había desvanecido por completo del rostro de Ricardo. Ahora solo había pánico, un pánico puro y desnudo, expuesto a la vista de todos aquellos a los que había querido impresionar. El joven dueño del hotel ignoró por completo a su gerente. Sus ojos se posaron en Julián con una expresión de profundo respeto y mortificación. «Maestro Julián», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, «por fin lo encuentro. Le pido disculpas. No sé qué ha podido pasar». La verdad cayó sobre el salón con el peso de una sentencia. Cada invitado comprendió en ese instante la magnitud de la injusticia que habían presenciado y de la que, con su silencio, se habían hecho cómplices. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave solo por mirar la apariencia? Si crees que la verdadera valía de una persona no se mide por su ropa, comparte esta historia para que su mensaje llegue más lejos. Las palabras de Marcos resonaron en el salón como un trueno en una noche serena. Maestro Julián. El título, cargado de un respeto casi reverencial, chocaba violentamente con la imagen del mendigo que todos habían construido en sus mentes. El aire se volvió denso, pesado, cargado de la vergüenza colectiva de casi 200 personas. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sonido en sus oídos se desvaneció, reemplazado por el latido frenético de su propio corazón. Miró a Julián y por primera vez no vio a un intruso, sino el reflejo de su propio fracaso monumental. Un fracaso no de logística, sino de humanidad. Marcos, con una calma gélida que era mucho más aterradora que cualquier grito, hizo un gesto seco con la mano a los guardias de seguridad. Ellos, comprendiendo al instante la magnitud del desastre, soltaron el brazo de Julián como si quemara y retrocedieron un paso, tratando de volverse invisibles. Luego, Marcos se giró hacia Ricardo. No le levantó la voz.
No necesitaba hacerlo. Su mirada era suficiente, una mirada que desnudó al joven gerente de toda su arrogancia, de su traje caro y de su futuro prometedor, dejándolo expuesto y patético. «Está despedido», dijo Marcos. Su voz fue apenas un susurro, pero en el silencio sepulcral del salón sonó como una sentencia de muerte. «Recoja sus cosas. No quiero volver a verle en ninguno de mis hoteles. Jamás». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Ricardo. Él abrió la boca para intentar explicarse, para suplicar, pero no le salieron las palabras. El nudo en su garganta era una mezcla de pánico y humillación, la misma humillación que él, minutos antes, había infligido con tanto placer. La ironía de la situación era devastadora. El hombre que se erigía como guardián de la exclusividad y el prestigio acababa de ser expulsado de ese mismo mundo de la forma más pública y deshonrosa posible. Su juicio, basado en la tela de una camisa y en unas manos curtidas, se había convertido en su propia condena. Marcos no le dedicó ni una mirada más. Se volvió hacia Julián y su rostro se transformó, la dureza reemplazada por una expresión de sincera disculpa y afecto. «Maestro, por favor, acompáñeme. Su sitio está en el escenario, no aquí en la puerta». Julián asintió lentamente. No había triunfo en su mirada, ni una pizca de rencor, solo una profunda melancolía. Observó el rostro descompuesto de Ricardo, un joven que podría ser su nieto, y por un instante sintió una punzada de lástima. La arrogancia, entendía Julián, era a menudo el escudo de una profunda inseguridad. Mientras Marcos guiaba a Julián a través de la multitud, los invitados se apartaban como las aguas del Mar Rojo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Bajaban la vista, examinando con un interés repentino sus copas de vino o los detalles de la alfombra. El sonido de los aplausos comenzó tímido al principio, luego más fuerte, pero carecía de alegría. Era un aplauso de penitencia, un intento torpe y tardío de enmendar el error. Julián sentía el calor de sus miradas en la nuca, pero ya no era el calor de la humillación, sino el de la vergüenza ajena. Cada paso que daba hacia el escenario era un paso que lo alejaba de la ofensa y lo elevaba a un lugar que nunca había buscado, pero que por derecho le pertenecía. Ricardo, por su parte, permaneció paralizado durante unos segundos que le parecieron una eternidad. Luego, como un autómata, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Su espalda, antes tan erguida y orgullosa, ahora estaba encorvada por el peso de una desgracia que él mismo había fabricado. Su salida fue el reverso exacto de la entrada de Julián. Si el anciano había sido el centro de un desprecio silencioso, Ricardo era ahora el foco de una condena muda. Cada par de ojos lo seguía, no con burla, sino con un frío desdén. Era el paria, el ignorante, el hombre que no supo ver el oro bajo el polvo. Una vez en el escenario, Marcos le ofreció el micrófono a Julián, pero el anciano lo rechazó con un suave movimiento de la mano. No era un hombre de discursos, su lenguaje era el de la tierra, el del sol y el de la paciencia. Su obra hablaba por él, y en ese momento lo hacía a gritos. Marcos comprendió. Se dirigió de nuevo al público, su voz ahora cargada de una emoción genuina. «Esta noche», dijo, «no solo celebramos un vino, celebramos una vida de dedicación. Celebramos a un hombre cuyas manos, que algunos aquí han juzgado, han creado la belleza que están a punto de beber». El impacto de esas palabras fue directo y brutal. Muchos de los presentes se sintieron físicamente incómodos. Se miraron sus propias manos, suaves y cuidadas, y comprendieron que nunca habían creado nada con la mitad de la pasión y el significado que Julián había puesto en cada una de sus vides. El evento continuó, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. El lujo del salón parecía ahora superficial, casi obsceno.
La cata del vino se convirtió en una experiencia casi religiosa. Cada sorbo era un recordatorio de su ceguera, un tributo al hombre que habían estado a punto de desechar como basura. Julián observaba todo desde una silla en el escenario, en silencio. Veía a los críticos de vino tomar notas febriles, a los millonarios levantar sus copas en su honor, a las mismas personas que lo habían ignorado ahora buscar desesperadamente su aprobación con la mirada. No sentía satisfacción. La victoria le dejaba un sabor amargo, porque entendía que no lo estaban honrando a él, Julián, el hombre. Estaban honrando al genio, al creador de un producto de lujo. Si su vino no hubiera sido excepcional, alguien se habría disculpado. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Mientras tanto, en la soledad de las calles de Madrid, Ricardo caminaba sin rumbo. La noche fría era un reflejo del vacío que sentía por dentro. Había perdido su trabajo, su reputación y, lo que era peor, su propia imagen de sí mismo. El hombre exitoso y astuto que creía ser se había revelado como un necio superficial. Su teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo. Mensajes de colegas, de superiores, de amigos. No se atrevió a mirarlos, sabía lo que dirían. La noticia de su despido fulminante se extendería por el sector de la hostelería de lujo como un reguero de pólvora. Estaba marcado. El sufrimiento de Ricardo no era el de una víctima, sino el de alguien que se enfrenta a las consecuencias directas de sus actos. Era un dolor merecido, una lección brutal que la vida le estaba enseñando de la peor manera posible. En el hotel, la noche llegaba a su fin. Los invitados se acercaban a Julián para despedirse, ahora con un respeto exagerado, casi servil. Le estrechaban la misma mano que antes les había parecido sucia, y le dedicaban palabras de admiración que sonaban huecas. Julián respondía a todos con la misma cortesía serena. No guardaba rencor, pero tampoco olvidaba. Había visto la verdadera cara de ese mundo, una cara que sonreía al éxito y despreciaba todo lo demás. Marcos fue el último en acercarse a él, una vez que el salón quedó casi vacío. Maestro, una vez más, en nombre de esta institución, le pido perdón. Mañana publicaremos una disculpa oficial en todos los medios de comunicación. Julián lo miró fijamente. El joven dueño del hotel parecía sincero en su arrepentimiento. Sin embargo, el anciano sabía que las palabras, una vez rotas, no se arreglan con más palabras. Agradezco su gesto, joven, dijo Julián por fin, y su voz, aunque baja, tenía la solidez de una roca. Pero una disculpa pública solo sirve para limpiar la imagen de su hotel. Marcos se quedó desconcertado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Haré lo que me pida. Julián se tomó un momento antes de responder. Sus ojos recorrieron el salón opulento, las mesas vacías, las copas abandonadas. Su mirada parecía ver más allá de las paredes doradas, hacia los campos de donde venía. Una disculpa no me devuelve la dignidad que su gerente intentó quitarme delante de todos, afirmó con calma. Pero hay algo que sí podrían hacer para demostrar que han aprendido la lección. La propuesta del anciano no tenía nada que ver con dinero ni con reconocimientos. Era algo mucho más profundo, algo que pondría a prueba la sinceridad del arrepentimiento de Marcos y de todo su mundo. Su petición era simple en su formulación, pero de una complejidad moral que dejó a Marcos sin palabras. Era una idea que cambiaría no solo la reputación del hotel, sino la vida de muchas personas que, como Julián, eran invisibles para la sociedad. Marcos escuchó la propuesta y su rostro pasó de la sorpresa a una profunda reflexión. Comprendió que el verdadero examen no había terminado con el despido de Ricardo. En realidad, acababa de empezar. La noche que comenzó con una humillación pública estaba a punto de terminar con una oportunidad inesperada de redención.
Pero esa redención no sería fácil. Exigiría un cambio real, no solo un gesto para las cámaras. Julián se levantó, listo para volver a su mundo, un mundo donde el valor de una persona se medía por la cosecha y no por la ropa. Dejó a Marcos solo en medio del salón, con el peso de una decisión que podría definirlo como empresario y como hombre. El joven dueño del hotel miró la botella de legado de Julián que quedaba sobre una mesa. Ahora entendía que ese nombre significaba mucho más que una simple marca de vino. Era un recordatorio constante de que la verdadera herencia no se encuentra en las cosas que poseemos, sino en el respeto que mostramos a los demás, sin importar su apariencia. La humillación había dado paso a la verdad, y la verdad había abierto la puerta a una pregunta incómoda. ¿Estaba aquel mundo de lujo y apariencias dispuesto a cambiar de verdad? ¿O simplemente buscaría una forma más elegante de esconder sus prejuicios? Marcos sabía que la respuesta a esa pregunta dependía enteramente de él. La propuesta de Julián era un desafío, una encrucijada. Podía optar por el camino fácil, la disculpa mediática y un cheque generoso, o podía aceptar la propuesta del anciano y embarcarse en un proyecto que lo cambiaría todo. El silencio del salón real ya no era de vergüenza, sino de expectación. Una nueva historia estaba a punto de escribirse. Una historia que ya no trataba sobre el error de un gerente arrogante, sino sobre la posibilidad de que la justicia, a veces, pudiera florecer en los lugares más inesperados. El legado de Julián, el vino, ya había sido presentado al mundo. Ahora comenzaba la prueba de su verdadero legado, el humano. Y mientras el anciano se alejaba del hotel, una pregunta quedó flotando en la mente de Marcos, una que lo perseguiría durante mucho tiempo. ¿Qué clase de hombre quería ser realmente? ¿El que vendía lujo o el que practicaba la humanidad? La elección parecía sencilla, pero en un mundo construido sobre cimientos de superficialidad, era la decisión más radical que podía tomar. La noche había terminado, pero para muchos de los presentes, la verdadera lección apenas comenzaba a asimilarse. Julián, de vuelta en la quietud de su habitación de hotel, miró sus manos. No vio en ellas motivo de vergüenza, sino de orgullo. Eran el mapa de su vida, y esa noche habían demostrado ser más valiosas que todo el oro de aquel salón. Afuera, la ciudad dormía, ajena al pequeño drama que se había desarrollado en su corazón de lujo. Pero para un gerente caído en desgracia, un dueño de hotel enfrentado a su conciencia y un grupo de invitados adinerados, nada volvería a ser igual. El anciano que todos creyeron que no valía nada, les había dado una lección que no olvidarían. Pero, ¿serían capaces de ponerla en práctica? El verdadero final de esta historia aún no estaba escrito. La propuesta de Julián, entregada con la misma sencillez con la que cuidaba sus viñas, había resonado en la conciencia de Marcos mucho después de que el anciano abandonara el hotel. No había pedido dinero para sí mismo, ni una compensación por el insulto. Había pedido algo mucho más radical. Propuso que un porcentaje de los beneficios del vino, legado de Julián, se destinara a crear un fondo de becas para jóvenes de zonas rurales que quisieran estudiar enología o agricultura, pero que carecieran de los medios. Era una petición que no buscaba castigar, sino construir. Marcos pasó la noche en vela, caminando por los pasillos silenciosos de su propio hotel. Cada retrato de un antepasado, cada mueble de diseño, cada galardón enmarcado en la pared, le parecía ahora parte de una farsa. Había heredado un imperio de apariencias y casi lo había manchado con una injusticia imborrable. La propuesta de Julián no era solo una obra de caridad. Era una oportunidad de dar un alma a su negocio, de demostrar que la excelencia que tanto pregonaban no era solo una cuestión de estética.
A la mañana siguiente, con los ojos cansados, pero la determinación de acero, Marcos convocó una reunión de emergencia con su junta directiva. Anunció dos cosas: la creación inmediata de la Fundación Legado de Julián, tal y como el anciano había sugerido, y una revisión completa de los protocolos de la empresa para centrarse en un nuevo valor fundamental: el respeto por encima del estatus. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y escepticismo por parte de los miembros más veteranos de la Junta. Algunos lo vieron como una reacción exagerada, una maniobra de relaciones públicas costosa para un incidente menor. No entendían que para Marcos lo ocurrido no había sido menor. Había sido un espejo que le había devuelto una imagen de su mundo que le repugnaba. Mientras tanto, a varios pisos de distancia de la lujosa sala de juntas, se estaba llevando a cabo una tarea mucho más mundana. El despacho de Ricardo, despojado de sus efectos personales, estaba siendo vaciado y limpiado para su próximo ocupante. Dos empleados de mantenimiento retiraban los muebles, mientras Elena, una mujer de mediana edad del equipo de limpieza, barría el suelo y limpiaba las estanterías. Elena había sido testigo de la humillación de Julián la noche anterior. Lo había visto todo desde una esquina del salón mientras reponía las servilletas de lino. Había sentido una punzada de rabia e impotencia. Ella, como Julián, a menudo se sentía invisible, juzgada por su uniforme, valorada solo por la limpieza que dejaba tras de sí, nunca como la persona que era. El despacho de Ricardo olía a una colonia cara y a ambición fallida. Era un espacio impersonal, excepto por algunos premios y fotografías que ya habían sido retirados. Elena pasó un paño húmedo por el interior de un cajón de la mesa que los empleados de la mudanza habían vaciado con prisa. Sus dedos rozaron algo en la parte trasera. Era un pequeño cuaderno de tapas negras, de esos que se usan como diario o agenda personal. Ricardo, en su salida precipitada y humillante, debió de haberlo olvidado. Elena lo cogió, sopesando si debía entregarlo en objetos perdidos o simplemente tirarlo a la basura. La política del hotel era clara. Los objetos personales debían ser registrados, pero algo en su interior le dijo que esperara. La curiosidad, unida a un vago sentimiento de que aquel objeto podría ser importante, la venció. Durante su descanso, en la soledad del vestuario de empleados, abrió el cuaderno. La caligrafía de Ricardo era apretada y nerviosa, la de alguien que siempre tiene prisa. Las primeras páginas estaban llenas de planes de negocio, contactos y recordatorios. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más personal. Elena encontró las anotaciones de las semanas previas al evento del vino. Ricardo escribía sobre la presión que sentía, sobre la necesidad de que todo fuera absolutamente perfecto. Y entonces un nombre comenzó a repetirse una y otra vez: Valcárcel. Elena sintió un escalofrío. El señor Valcárcel era uno de los miembros más antiguos y poderosos de la junta directiva del hotel, un hombre conocido por su carácter implacable y su obsesión por la imagen elitista de la marca. Era una figura temida por todos los empleados. Las anotaciones de Ricardo eran reveladoras. No eran las de un simple gerente arrogante actuando por iniciativa propia. Eran las de un subordinado aterrorizado intentando cumplir órdenes no escritas. Valcárcel me ha recordado que no podemos permitir ni el más mínimo error de imagen, escribió Ricardo una semana antes del evento. Cualquier elemento discordante debe ser eliminado sin contemplaciones. La reputación lo es todo. Otra entrada era aún más explícita. Reunión con B, hoy. Ha insistido en que el público de la cata debe ser impecable. No quiere ver a nadie que no parezca pertenecer a nuestra clientela de más alto nivel. Me ha dicho que mi futuro en la empresa depende de mi capacidad para garantizar esa exclusividad.
Elena cerró el cuaderno de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Esto lo cambiaba todo. Ricardo no había sido el único culpable, había sido el instrumento, el peón de un juego mucho más grande y sucio. Había actuado bajo la inmensa presión de un superior que había fomentado activamente esa cultura de desprecio. La mujer se enfrentó a un dilema terrible. Si entregaba el diario, podría estar firmando su propia sentencia. Valcárcel era un hombre con un poder inmenso dentro de la compañía. Podía hacer que la despidieran sin dudarlo un segundo, y probablemente se aseguraría de que no volviera a encontrar trabajo en el sector. Podía quemar el cuaderno, olvidarse de todo y seguir con su vida, manteniendo su empleo seguro, pero viviendo con el peso de su silencio. O podía arriesgarlo todo por la verdad, por hacer justicia no solo a Julián, sino a todos los que, como ella, eran constantemente despreciados por no encajar en un molde de riqueza. Pensó en el rostro tranquilo de Julián, en su dignidad inquebrantable frente al insulto. Pensó en la mirada de Marcos, el joven dueño, y en la furia y la vergüenza que había visto en sus ojos. Quizás, solo quizás, él la escucharía. Quizás a él le importaría la verdad más que a los demás. Tomó una decisión. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado por una nueva determinación. Guardó el cuaderno en su bolso, terminó su turno con manos temblorosas y en lugar de irse a casa, se dirigió al ala ejecutiva del hotel. Cada paso por la alfombra mullida de aquellos pasillos era un acto de rebelión. Los recepcionistas y asistentes la miraban con extrañeza. Una empleada de la limpieza no tenía nada que hacer allí, pero Elena no se detuvo. Llegó a la antesala del despacho de Marcos y le dijo a la secretaria que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo relacionado con el evento de la noche anterior. La secretaria la miró con condescendencia, a punto de despacharla, pero la intensidad en la mirada de Elena la hizo dudar. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y Marcos salió, con el rostro sombrío tras su reunión con la junta. Vio a Elena, su uniforme, su expresión nerviosa pero decidida. Él la reconoció de vista, una de las muchas caras anónimas que mantenían su imperio en funcionamiento. «Señor, disculpe que le moleste», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Encontré algo que creo que debe ver. Es sobre Ricardo y sobre el señor Valcárcel». El nombre de Valcárcel, pronunciado por una empleada de limpieza en aquel contexto, captó la atención de Marcos de inmediato. Hizo un gesto a su secretaria para que los dejara solos y guió a Elena al interior de su lujoso despacho. Allí, bajo la atenta mirada de los retratos de su familia, Elena le entregó el pequeño cuaderno negro. Le explicó brevemente cómo lo había encontrado, sin adornos, con la simple verdad. Marcos tomó el diario y comenzó a leer. Elena observaba en silencio cada segundo de espera, alargándose como una hora. Vio cómo el rostro del joven dueño del hotel pasaba de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a una ira fría y contenida que era mucho más alarmante que cualquier grito. Las piezas del puzzle encajaron en su mente. La arrogancia de Ricardo no había nacido en el vacío. Había sido cultivada, alentada y exigida desde las más altas esferas de su propia compañía. El problema no era un gerente incompetente. El problema era una filosofía podrida que emanaba de su propia junta directiva. La humillación de Julián no había sido un accidente lamentable. Había sido la consecuencia inevitable de una política deliberada. Y el arquitecto de esa política, el hombre que había envenenado la cultura de su empresa, seguía sentado en la sala de juntas, probablemente sonriendo con suficiencia por la rápida gestión de la crisis. Marcos cerró el cuaderno con un movimiento lento y preciso. El suave chasquido de las tapas al juntarse resonó en el silencio del despacho como el cerrojo de una celda. Levantó la vista y miró a Elena,
pero su mirada parecía atravesarla, enfocada en un nuevo objetivo, en un enemigo mucho más formidable que un simple gerente. «Gracias, Elena», dijo, y en su voz había una nueva dureza, una determinación que no estaba allí minutos antes. «Gracias por su valentía. Le aseguro que esto no quedará así». La batalla que Marcos creía haber empezado a ganar esa mañana, con la creación de la fundación, se reveló de repente como una simple escaramuza. La verdadera guerra por el alma de su empresa estaba a punto de comenzar, y ahora sabía exactamente quién era su adversario. El problema era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. No bastaría con despedir a un hombre. Tendría que enfrentarse a un sistema. Tendría que enfrentarse a Valcárcel. La tensión en el aire era palpable. Elena había encendido una mecha sin saber cuán grande sería la explosión. Marcos se quedó de pie, sosteniendo el pequeño cuaderno negro en su mano. Ya no era solo el diario de un hombre caído en desgracia. Era un arma, y estaba dispuesto a usarla. La injusticia sufrida por Julián había destapado una verdad oculta, una conspiración de elitismo y desprecio que llegaba hasta el corazón mismo de su legado familiar. La noche anterior había pensado que el drama había terminado con la salida de Ricardo. ¡Qué equivocado había estado! El verdadero drama, la verdadera lucha por la dignidad, no había hecho más que empezar. Marcos miró por la ventana hacia la bulliciosa ciudad de Madrid. Ahora veía su imperio no como un motivo de orgullo, sino como un campo de batalla. Y en esa batalla ya no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. La primera revelación había sido un golpe devastador, pero también le había dado algo que no tenía antes, un propósito claro. Limpiaría su casa, costara lo que costara. La memoria de la mirada serena de Julián le daría la fuerza para hacerlo. La conspiración silenciosa que operaba en las sombras de su hotel de lujo estaba a punto de ser arrastrada a la luz. Y la luz, como bien sabía, a veces puede ser cegadora para quienes han vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Con el pequeño cuaderno negro en la mano, Marcos sintió el peso de una verdad mucho más pesada que sus pocas páginas. Ya no era solo el diario de un gerente deshonrado, era la crónica de una cultura tóxica, una prueba de que la raíz del problema era mucho más profunda y estaba mucho más arriba en la jerarquía de lo que jamás habría sospechado. El despido de Ricardo había sido solo la poda de una rama enferma, pero ahora entendía que el árbol entero estaba podrido desde dentro. Su primera llamada no fue a su equipo legal, sino a Elena. Le pidió que subiera de nuevo a su despacho, y cuando ella entró, con la misma expresión nerviosa pero digna, él se levantó para recibirla. Le aseguró que su empleo no solo estaba a salvo, sino que su valentía sería recompensada. Le dijo que lo que había hecho no era solo entregar un objeto perdido, sino devolverle el alma a la empresa. Por primera vez en muchos años, Elena sintió que alguien la veía no por su uniforme, sino por su carácter. Tras asegurarse de la protección de su nueva e inesperada aliada, Marcos se centró en su estrategia. Confrontar a Valcárcel directamente con el diario sería un error. El viejo miembro de la Junta era un maestro de la negación y la manipulación política. Negaría las acusaciones, desacreditaría a Ricardo como un empleado descontento y probablemente insinuaría que el diario era una falsificación. Marcos necesitaba más. Necesitaba un arsenal. Su siguiente paso fue una reunión a puerta cerrada con la directora de Recursos Humanos, una mujer llamada Isabel, que llevaba 30 años en la empresa y cuya lealtad era hacia la familia fundadora, no hacia los juegos de poder de la Junta. Marcos le expuso la situación con una franqueza brutal, sin omitir la posible implicación de Valcárcel. Isabel escuchó con el rostro impasible, pero sus ojos revelaban una tormenta de pensamientos. Cuando Marcos terminó, ella simplemente asintió.
No parecía sorprendida, lo cual fue la primera confirmación de que las sospechas de Marcos no eran infundadas. Ella también había visto cosas a lo largo de los años, pequeñas injusticias que, aisladas, parecían incidentes menores, pero que ahora, unidas por el hilo del diario de Ricardo, formaban un patrón innegable. La primera pieza del rompecabezas que Isabel le proporcionó fue una lista de despidos y dimisiones voluntarias de los últimos 5 años, específicamente de personal de alto perfil en contacto directo con los clientes. Al lado de cada nombre había una breve nota sobre las circunstancias. Marcos se fijó en un patrón alarmante. Un número desproporcionado de empleados excelentes habían sido despedidos por razones vagas como no encajar con la cultura de la empresa o falta de adaptación a los estándares de la marca. Un nombre en particular saltó a la vista: Javier Torres, el antiguo jefe de seguridad, despedido hacía 18 meses. Marcos lo recordaba como un hombre íntegro y profesional. La razón oficial de su despido, firmada por Ricardo pero con una nota de aprobación de Valcárcel, era negligencia en el control de acceso a un evento privado. Era una acusación que, conociendo a Javier, a Marcos, le sonaba completamente falsa. Conseguir el número de teléfono personal de Javier no fue difícil. La llamada, sin embargo, sí lo fue. Al principio, Javier se mostró reacio y desconfiado. El recuerdo de su despido era una herida que aún no había cicatrizado, y el nombre de Valcárcel le provocó un silencio tenso al otro lado de la línea. Marcos no lo presionó. Simplemente le dijo que estaba intentando corregir una injusticia muy antigua y que la dignidad de un hombre bueno había sido atacada. Apeló a su sentido del honor. Funcionó. Acordaron reunirse esa misma tarde en una cafetería discreta, lejos del hotel y de las miradas curiosas. Javier llegó puntual, con el rostro marcado por la cautela. Marcos le mostró una copia de las páginas relevantes del diario de Ricardo. Mientras Javier leía, su expresión cambió de la desconfianza al asombro y finalmente a una ira contenida. Era la validación que había esperado durante más de un año. La historia que contó Javier fue la segunda revelación, una cascada de detalles que pintaba un cuadro desolador. Confirmó que Valcárcel ejercía una presión constante y no oficial para mantener una atmósfera de exclusividad asfixiante. No había órdenes escritas, solo sugerencias, comentarios casuales en los pasillos, miradas de desaprobación. Valcárcel se refería a los clientes que no cumplían con sus estándares estéticos como contaminación visual. Javier relató el incidente que le costó el puesto. Durante una gala benéfica, permitió la entrada a un importante donante, un empresario hecho a sí mismo que vestía de forma poco convencional. Valcárcel lo vio y al día siguiente, Javier fue convocado a una reunión. Valcárcel, con Ricardo presente como un testigo mudo, le acusó de poner en riesgo la reputación del hotel. 2 semanas después, estaba en la calle, pero la revelación más importante de Javier fue otra. Mencionó la existencia de un segundo juego de libros, no contables, sino de gestión. Eran informes de eventos internos, redactados por los gerentes para Valcárcel. En ellos se detallaban no solo los éxitos y fracasos logísticos, sino también la calidad del público. Javier sugirió que si esos informes aún existían, serían una mina de oro. Armado con esta nueva pista, Marcos regresó al hotel y se dirigió directamente al Departamento de Tecnología de la Información. Como propietario, tenía la autoridad para solicitar una auditoría completa de los servidores. Pidió al jefe de sistemas, un joven genio informático al que había contratado personalmente, que buscara cualquier archivo, incluso los borrados, en los ordenadores de Ricardo y Valcárcel, que contuvieran palabras clave como informe de evento, perfil de cliente o código de imagen. La búsqueda duró varias horas.
El equipo de TI trabajó en completo secreto, sintiendo la gravedad de la situación. Y entonces encontraron el premio gordo. No en el ordenador de Valcárcel, que estaba impecablemente limpio, sino en una carpeta oculta en la nube personal de Ricardo, una copia de seguridad que había olvidado eliminar. Era una colección de documentos que Ricardo había llamado su seguro de vida. Contenía decenas de correos electrónicos intercambiados con Valcárcel. Eran la tercera y más devastadora revelación. El lenguaje era corporativo y ambiguo, pero el mensaje era inequívoco. Valcárcel instruía a Ricardo a ser su guardián de la pureza, a asegurarse de que cada evento fuera un escaparate de riqueza y abolengo. Frases como «debemos proteger la integridad de nuestra marca de influencias externas» o «le pido que sea proactivo en la gestión del ambiente» resonaban con un subtexto siniestro. Encontraron cadenas de correos donde Ricardo informaba a Valcárcel sobre la expulsión discreta de ciertos huéspedes de las zonas comunes, y Valcárcel respondía con un simple acuso recibo, una aprobación tácita y cobarde. El golpe de gracia fue un correo enviado 3 días antes del evento del legado de Julián. Valcárcel escribía: «Ricardo, este evento es crucial. Nuestros inversores más conservadores estarán presentes. No podemos permitir ni una sola nota discordante. Confío en su criterio para garantizar una velada impecable». Impecable era la palabra clave de Valcárcel para elitista. Marcos sintió una oleada de furia helada. Ya no era una cuestión de prejuicios o de una cultura tóxica. Era una conspiración deliberada, orquestada por un hombre de su propia junta directiva para imponer una visión del mundo que él despreciaba. La humillación de Julián no había sido un error de un gerente con exceso de celo, había sido el resultado programado de una política sistemática. Ahora comprendía el verdadero motivo de Valcárcel. No era solo esnobismo, era una lucha de poder. Valcárcel representaba a la vieja guardia, a los que creían que el lujo era sinónimo de exclusión. Veía las ideas de Marcos sobre un lujo más humano e inclusivo como una amenaza directa a su poder y a la identidad del hotel tal y como él la concebía. Estaba saboteando a Marcos desde dentro, utilizando a peones como Ricardo para crear incidentes que demostraran que la visión del joven dueño era un fracaso. Marcos imprimió cada correo electrónico, cada informe, cada nota. Reunió el diario de Ricardo, la declaración firmada que le pidió a Javier por correo electrónico y el análisis de los despidos de recursos humanos. Lo dispuso todo sobre la gran mesa de caoba de su despacho. Ya no eran simples papeles, eran las pruebas de un juicio que estaba a punto de comenzar. Llamó a su asistente y le dio una orden clara y concisa. Convoque una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Directiva para mañana a las 9 de la mañana, que sea presencial, es de carácter obligatorio. No acepte excusas. Luego miró por la ventana. La noche estaba cayendo sobre Madrid. La noche anterior había presenciado una injusticia que le había avergonzado. Esta noche se preparaba para una guerra que definiría su futuro y el de la empresa que su abuelo había construido. La cascada de revelaciones había sido abrumadora, pero le había dado algo invaluable: claridad. Sabía quién era su enemigo, sabía cuáles eran sus armas, y sabía con una certeza absoluta que no iba a perder. La humillación de un anciano en la entrada de su hotel había encendido una pequeña llama. Ahora, esa llama estaba a punto de convertirse en un incendio que purificaría su casa desde los cimientos. El verdadero legado de Julián no sería solo un vino excepcional, sino la caída de un imperio de apariencias. La trampa estaba lista. Valcárcel caminaría directamente hacia ella, ciego por su propia arrogancia, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. A la mañana siguiente, el aire en la sala de juntas del hotel era denso y frío, a pesar de la lujosa calefacción y la luz del sol
que se filtraba por los inmensos ventanales. Los miembros del Consejo de Administración, hombres y mujeres, acostumbrados a tomar decisiones multimillonarias con la misma facilidad con la que elegían un vino, se sentaron alrededor de la imponente mesa de caoba. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y fastidio por una reunión tan repentina. El señor Valcárcel ocupaba su asiento habitual, cerca de la cabecera, con una postura de confianza imperturbable. Su traje gris, cortado a la perfección, era una armadura contra el mundo. Intercambió sonrisas discretas y saludos breves con sus colegas, actuando como el patriarca no oficial de aquel cónclave de poder. No tenía ni la más remota idea de que estaba a punto de asistir a su propio juicio. Marcos entró en último lugar, no se sentó en la cabecera, el lugar que por derecho le correspondía, sino en un asiento lateral, colocándose al mismo nivel que los demás. Este gesto sutil descolocó a Valcárcel por un instante. Marcos colocó una delgada carpeta de cuero sobre la mesa frente a él y esperó a que el silencio fuera absoluto. No había ira en su rostro, solo una calma glacial que era mucho más intimidante. Comenzó la reunión sin preámbulos. Agradeció a todos su presencia y fue directo al grano. Como saben, anoche ocurrió un incidente lamentable en el Salón Real. Un invitado de honor, el señor Julián, fue públicamente humillado por el gerente del evento, el señor Ricardo, quien ya ha sido despedido. Valcárcel fue el primero en hablar, con un tono condescendiente, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Marcos, una decisión rápida y necesaria. Ese joven cometió un error de juicio, pero su intención, proteger la imagen de la marca, era la correcta. A veces el celo profesional puede llevar a excesos. Caso cerrado. Marcos lo miró fijamente, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. No, señor Valcárcel, el caso no está cerrado. De hecho, apenas acaba de empezar. Abrió la carpeta lentamente, y el suave sonido del cuero al deslizarse pareció un presagio en la sala silenciosa. He pasado la noche investigando, continuó Marcos, y he llegado a la conclusión de que Ricardo no fue el artífice de su error, sino la herramienta. Fue el producto de una cultura, de una filosofía no escrita que ha estado envenenando esta empresa desde dentro. Un murmullo recorrió la mesa. Valcárcel frunció el ceño, su máscara de afabilidad comenzaba a resquebrajarse. ¿A qué te refieres con filosofía no escrita? Estás haciendo acusaciones. Marcos sacó el primer documento de la carpeta. Era el pequeño cuaderno negro de Ricardo. Esto fue encontrado en el despacho del señor Ricardo. Es su diario personal. En él describe con detalle la inmensa presión que sentía para mantener lo que él llama una imagen impecable. Valcárcel soltó una risa seca y despectiva. Por favor, Marcos, ¿vamos a basar una investigación seria en los desvaríos de un empleado despedido y resentido? Eso no tiene ninguna validez. Marcos no se inmutó. Cierto, por sí solo, podría ser la excusa de un hombre desesperado. Pero, ¿y si este diario es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande? Sacó un segundo fajo de papeles. Este es un informe de recursos humanos que solicité esta mañana. Detalla los despidos de personal de alto nivel en los últimos 5 años. Curiosamente, hay un patrón. Excelentes profesionales despedidos por razones ambiguas como falta de adaptación. Uno de ellos, Javier Torres, nuestro antiguo jefe de seguridad. La mención de ese nombre hizo que Valcárcel se tensara visiblemente. Un músculo en su mandíbula comenzó a contraerse. Marcos continuó, su voz firme como el acero. Hablé con el señor Torres anoche. Me contó que fue despedido después de permitir la entrada a un donante de una gala benéfica que, según parece, no vestía de acuerdo a ciertos estándares. Dijo que usted, señor Valcárcel, lo reprendió personalmente por contaminar el ambiente. Aquí tengo su declaración firmada. Deslizó el papel por la mesa.
Varios miembros del consejo se inclinaron para leerlo. Las miradas comenzaron a cambiar. La curiosidad se estaba convirtiendo en una seria preocupación. Valcárcel vio cómo el apoyo tácito de sus colegas comenzaba a evaporarse. «Esto es un ultraje», y exclamó Valcárcel, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Una caza de brujas basada en el testimonio de exempleados resentidos. He dedicado 40 años de mi vida a construir el prestigio de esta marca». «Tu prestigio», interrumpió Marcos con una dureza que sorprendió a todos, o el de la empresa, porque lo que tú llamas prestigio, yo lo llamo discriminación. Lo que tú llamas proteger la marca, yo lo llamo una política de exclusión deliberada que nos ha llevado a esta crisis. El enfrentamiento era abierto. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los demás miembros del consejo permanecían en silencio, sus rostros convertidos en máscaras de neutralidad, esperando ver quién daría el golpe de gracia. Valcárcel, con el rostro enrojecido por la ira, se puso de pie. «No voy a tolerar estas insolentes acusaciones de un muchacho que heredó su puesto y que no entiende lo que se necesita para mantener un imperio como este. Tus ideas progresistas y blandas nos llevarán a la ruina. Sí, exijo los más altos estándares y los seguiré haciendo. Gracias por su confesión», dijo Marcos con una calma letal. Sacó el último conjunto de documentos de su carpeta, y ahora la prueba irrefutable de que esos estándares no son de excelencia, sino de prejuicio. Encendió el proyector de la sala. La pantalla blanca de la pared cobró vida. El primer documento que apareció fue un correo electrónico. El remitente, Valcárcel; el destinatario, Ricardo; el asunto, informe de evento. Marcos comenzó a leer en voz alta. «Ricardo, su informe es satisfactorio en lo logístico, pero he notado en las fotografías una preocupante mezcla en el perfil de los asistentes. Le recuerdo que nuestro objetivo es la homogeneidad». Proyectó un segundo correo, y un tercero. Eran decenas. Una correspondencia secreta que revelaba una conspiración de elitismo. Las instrucciones de Valcárcel eran siempre sutiles, envueltas en un lenguaje corporativo, pero el mensaje era claro: mantener fuera a cualquiera que no pareciera rico. Valcárcel se quedó de pie, paralizado, viendo cómo su mundo se desmoronaba en una pantalla de proyector. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del pánico. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras, y entonces Marcos proyectó el último correo, el que había sido enviado 3 días antes de la humillación de Julián. «Ricardo, este evento es crucial. Nuestros inversores más conservadores estarán presentes. No podemos permitir ni una sola nota discordante. Confío en su criterio para garantizar una velada impecable». «Una nota discordante», repitió Marcos, apagando el proyector y sumiendo de nuevo la sala en su luz natural. «El señor Julián, un hombre cuya única falta fue llevar la ropa de toda una vida de trabajo honesto, fue considerado por usted una nota discordante. Usted no le dio a Ricardo una orden directa, señor Valcárcel. Hizo algo mucho peor. Creó un clima de miedo en el que un joven ambicioso creyó que para ascender, para complacerle, debía humillar a un anciano. El silencio en la sala era ahora una condena. Cada par de ojos estaba clavado en Valcárcel. No había duda, no había ambigüedad. La verdad completa estaba expuesta, cruda e innegable. Valcárcel se derrumbó en su silla. El hombre poderoso y arrogante había desaparecido, reemplazado por un anciano asustado y expuesto. Intentó un último y patético intento de defensa. «Lo hice por la empresa, por el legado». «¿Qué legado?», preguntó Marcos, su voz resonando con el peso de la autoridad moral. «Un legado de desprecio, un legado que juzga a un hombre por sus manos en lugar de por lo que construye con ellas».
Ese no es el legado de mi abuelo, y mientras yo esté aquí, no será el legado de esta empresa. Se volvió hacia el resto de los miembros del consejo, cuyas caras reflejaban una mezcla de horror y un frío cálculo de los daños. La elección era clara. Podían apoyar a Valcárcel y hundirse con él en el escándalo que se avecinaba, o podían cortar el tumor de raíz. Propongo una votación de censura contra el señor Valcárcel y solicito su dimisión inmediata de todos sus cargos en esta compañía, dijo Marcos, con una formalidad implacable. Uno a uno, los miembros del consejo levantaron la mano. A favor, a favor, a favor. El voto fue unánime, rápido, silencioso y brutal. Valcárcel miró a su alrededor, buscando un último atisbo de apoyo en los rostros de los hombres y mujeres con los que había compartido poder durante décadas. No encontró nada, solo miradas frías y distantes. Estaba solo. Se levantó con la rigidez de un hombre mucho mayor de lo que era. No dijo una palabra. Recogió su maletín de piel, el símbolo de un estatus que acababa de perder para siempre, y caminó hacia la puerta. Su salida no tuvo la teatralidad de la de Ricardo. Fue peor. Fue una salida silenciosa, una evaporación. El hombre que había gobernado desde las sombras fue borrado de la historia de la empresa en un instante. Cuando la puerta se cerró tras él, un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. La crisis inmediata había sido contenida, pero Marcos sabía que la verdadera tarea apenas comenzaba. El clímax no había sido un grito, sino la exposición silenciosa de una verdad podrida. La humillación de Julián, un acto aparentemente aislado de arrogancia, se había revelado como el síntoma final de una enfermedad que había estado consumiendo el alma de la compañía durante años. Marcos se quedó de pie, mirando la silla vacía que había ocupado Valcárcel. Había ganado la batalla, pero la guerra por redefinir el verdadero significado del lujo y el respeto acababa de empezar. La verdad completa no solo había destruido a un hombre, había puesto a toda la organización frente a un espejo, y la imagen que les devolvía era una que tendrían que trabajar muy duro para cambiar. El legado de Julián, sin que el propio anciano lo supiera, ya no era solo un vino. Era el catalizador de una revolución silenciosa, una revolución que había comenzado con un acto de desprecio y había culminado en la caída de un tirano. La sala de juntas, el corazón del poder del hotel, estaba por fin limpia. Ahora era el momento de empezar a reconstruir. Y todos en esa sala sabían que el primer ladrillo de esa reconstrucción tenía un nombre: Julián. El hombre que les había enseñado, sin decir una palabra, el verdadero valor de las cosas. Una lección que había costado un imperio a un hombre y le había devuelto el alma a otro. La verdad, una vez liberada, había hecho su trabajo, y lo había hecho de forma implacable. La puerta se cerró tras Valcárcel con un clic suave y definitivo que resonó en la sala de juntas como un disparo. Durante un largo momento, nadie se movió ni habló. El vacío que dejaba el hombre que había sido una institución durante 4 décadas era palpable, una ausencia que era a la vez un alivio y una advertencia. El poder, por muy arraigado que pareciera, podía desvanecerse en un instante frente a la simple verdad. Marcos permaneció de pie, observando los rostros de los demás miembros del consejo. Vio en ellos el cálculo frío de la supervivencia, la rápida adaptación al nuevo centro de poder. Sabía que su apoyo no nacía de una convicción moral repentina, sino del miedo al escándalo y a la ruina financiera. No importaba. Por ahora era suficiente. «No estamos aquí para celebrar una caída», dijo rompiendo el silencio. «Estamos aquí para empezar a construir». Anunció sus primeras medidas con una autoridad que ya nadie se atrevía a cuestionar. La creación inmediata de la Fundación Legado de Julián, financiada con un porcentaje de los beneficios de toda la cadena hotelera,
y la implementación de un nuevo código de conducta obligatorio para todos los empleados, desde la junta directiva hasta el personal de limpieza, centrado en el respeto incondicional a la dignidad de cada persona. La noticia de la destitución de Valcárcel se extendió por los círculos financieros y sociales de Madrid como un incendio forestal. Fue una onda de choque. El hombre que era el epítome del elitismo, el guardián de las puertas del poder, había sido derrocado. Su caída no fue solo profesional, fue una aniquilación social. Las invitaciones a eventos se evaporaron, las llamadas dejaron de ser devueltas y los amigos de toda la vida cruzaban la calle para evitar saludarlo. Valcárcel no fue a prisión. Sus crímenes no estaban tipificados en el Código Penal, pero su castigo fue, para un hombre como él, peor que la cárcel. Fue condenado a la invisibilidad. El mundo que él había ayudado a construir, con sus reglas no escritas de exclusión y apariencia, se volvió contra su propio creador y lo expulsó sin piedad. Pasó sus días encerrado en su lujoso apartamento, un rey exiliado en un reino de un solo habitante, consumido por un rencor que no encontraba eco. El destino de Ricardo fue menos dramático pero igualmente desolador. Su nombre se convirtió en sinónimo de incompetencia y escándalo en el sector de la hostelería de lujo. Ningún hotel de 5 estrellas volvería a contratarlo. Tras meses de rechazos humillantes, se vio obligado a aceptar un puesto de subgerente en un hotel de carretera a las afueras de la ciudad, un lugar de moquetas gastadas y olor a desinfectante. Cada día, al ponerse un uniforme de poliéster en lugar de sus trajes a medida, Ricardo se enfrentaba al reflejo de su fracaso. La arrogancia había sido reemplazada por una resignación amarga. A veces, por la noche, recordaba la mirada serena de Julián y sentía una punzada de algo que se parecía a la vergüenza. La lección le había llegado tarde y de la forma más dura. Había perdido el mundo que tanto ansiaba por no entender el valor de lo que no se puede comprar. Mientras los culpables pagaban el precio de sus actos, los héroes inesperados de esta historia encontraban su lugar. Marcos cumplió su palabra con Elena. La llamó a su despacho y, ante la directora de Recursos Humanos, le ofreció un puesto de nueva creación, jefa del Departamento de Bienestar del Empleado. Su función sería velar por que cada trabajador fuera tratado con justicia y respeto, convirtiéndose en un puente entre la dirección y la base. Elena aceptó con lágrimas en los ojos. Su ascenso se convirtió en una leyenda dentro del hotel, un poderoso mensaje de que la valentía y la integridad eran por fin los valores más cotizados en aquella casa. Su uniforme ya no era un símbolo de invisibilidad, sino una prueba de que una sola persona, actuando con rectitud, podía cambiar el curso de un imperio. La historia, inevitablemente, llegó a los medios. Al principio, los titulares hablaron de escándalo y de la cultura tóxica en la élite empresarial. Pero la respuesta de Marcos fue tan radicalmente transparente que cambió la narrativa. Publicó una carta abierta asumiendo toda la responsabilidad, detallando las medidas correctivas y presentando la Fundación Legado de Julián no como una maniobra de relaciones públicas, sino como el pilar de la nueva identidad de la empresa. El público reaccionó con sorpresa y luego con admiración. En un mundo acostumbrado a las excusas corporativas, la honestidad brutal de Marcos fue un revulsivo. El vino legado de Julián se agotó en cuestión de días, convirtiéndose en un objeto de culto. La gente no solo compraba un producto excelente, compraba una historia de justicia, un símbolo de que a veces los buenos ganan. Una semana después de la reunión de la Junta, Marcos condujo durante horas hasta llegar al remoto pueblo de Julián. Encontró al anciano donde siempre estaba, entre sus viñas, con las manos cubiertas de tierra. El aire olía a uvas maduras y a honestidad. Marcos, sin la armadura de su traje de ejecutivo, le contó todo lo que había sucedido.
La caída de Valcárcel, la creación de la fundación, el cambio de rumbo de la empresa. Julián escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mirada fija en el horizonte. Cuando Marcos terminó, el anciano no dijo nada sobre la venganza o la justicia. Simplemente se agachó, cogió un puñado de tierra y se lo mostró. Esto es lo único real, joven. La tierra. Devuelve lo que le das. Parece que usted ha decidido empezar a darle cosas buenas. Julián llevó a Marcos a su bodega, una construcción de piedra vieja y fresca. No le ofreció una de las botellas de edición limitada que valían una fortuna, sino que sacó vino directamente de una barrica de roble con una jarra de cristal. Lo bebieron en silencio, en 2 vasos sencillos. En ese gesto, Marcos entendió la lección final. El verdadero lujo no estaba en la etiqueta, ni en el precio, ni en el salón opulento. Estaba en la autenticidad, en la conexión con el origen, en compartir algo real con otra persona. Meses más tarde, el salón real del hotel volvió a llenarse. Pero esta vez, el ambiente era diferente. No había críticos de vino ni millonarios presuntuosos. El evento era la primera ceremonia de entrega de becas de la Fundación Legado de Julián. Los homenajeados eran jóvenes de zonas rurales, con las manos tan curtidas como las de Julián y los ojos brillantes de oportunidad. Julián estaba allí, sentado en primera fila con la misma camisa de cuadros, pero esta vez nadie lo miraba con desprecio. Lo miraban con una reverencia que iba más allá de su fama. Veían en él al hombre que, sin pretenderlo, les había devuelto la decencia. Marcos subió al escenario para dar el discurso de bienvenida. Su mirada recorrió la sala, viendo a los futuros enólogos y agricultores, y luego se posó en Julián. Comprendió que el doloroso proceso de purga había sido necesario. La humillación de un hombre bueno había servido para exponer una podredumbre que de otro modo habría seguido creciendo en la oscuridad. El cierre de aquel capítulo fue doloroso para muchos, pero absolutamente necesario. Había costado carreras, reputaciones y amistades de toda la vida. Pero a cambio había nacido algo nuevo, una empresa con alma, una comunidad basada en el respeto y un legado que, como el buen vino, solo mejoraría con el tiempo. Aquella noche, el Hotel de 5 estrellas no celebraba el lujo del dinero, sino el lujo de la humanidad. Y todos los presentes sabían que ese cambio, esa dolorosa pero necesaria transformación, había comenzado con un simple y terrible error. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave solo por mirar la apariencia? Si crees que la verdadera valía de una persona no se mide por su ropa, comparte esta historia para que su mensaje llegue más lejos. Los años que siguieron a aquella noche transformaron el Salón Real de un simple espacio de lujo en el escenario de una leyenda. La historia de Julián, el maestro bodeguero humillado, se convirtió en un relato fundacional para la nueva era del hotel, una parábola que se contaba en voz baja a los nuevos empleados para que nunca olvidaran el verdadero pilar sobre el que se sostenía la empresa: la dignidad. La Fundación Legado de Julián no fue una campaña de marketing pasajera, sino el motor de un cambio real y tangible. Cada año, un grupo de jóvenes de pueblos pequeños, con las manos tan curtidas como las del propio Julián, llegaban a las mejores universidades de agronomía y enología de España. No solo recibían ayuda económica, recibían una oportunidad que sus familias nunca habían soñado. Estos jóvenes, los verdaderos herederos del legado de Julián, traían consigo una ética de trabajo y un respeto por la tierra que revitalizó un sector a menudo obsesionado con el glamour. Muchos de ellos, al graduarse, volvían a sus regiones de origen, creando cooperativas y bodegas que generaban riqueza y frenaban la despoblación rural. El hotel, bajo la dirección de Marcos, se convirtió en un referente de lo que él llamaba
el lujo con alma. Las paredes ya no exhibían solo arte abstracto de precios exorbitantes, sino también fotografías de los viñedos, de las manos de los agricultores, de los rostros de los jóvenes becados por la fundación. Se convirtió en un lugar donde la historia detrás del producto era tan importante como el producto mismo. Elena, la mujer que había encontrado el diario, se convirtió en una figura respetada y querida. Su departamento de bienestar del empleado implementó políticas revolucionarias, desde formación en inteligencia emocional para los directivos hasta programas de reconocimiento que premiaban no la obediencia ciega, sino la integridad y la empatía. El personal del hotel ya no trabajaba con el miedo a cometer un error de protocolo, sino con el orgullo de pertenecer a un lugar que valoraba a las personas por encima de todo. La tasa de rotación de empleados se desplomó y la calidad del servicio alcanzó un nivel de calidez y autenticidad que ninguna otra cadena de lujo podía replicar. Marcos nunca perdió el contacto con Julián. Al menos 2 veces al año, se escapaba de la vorágine de Madrid y conducía hasta el pequeño pueblo del anciano. No iba como el dueño de un imperio, sino como un aprendiz. Paseaban entre las vides, y Julián le hablaba del ritmo de la tierra, de la paciencia, de la importancia de escuchar lo que no se dice con palabras. Se forjó entre ellos una amistad improbable, la de un joven heredero y un viejo sabio, unida por el respeto mutuo. Marcos aprendió más sobre liderazgo en aquellas tardes polvorientas que en todas las escuelas de negocios a las que había asistido. Aprendió que la verdadera fortaleza no reside en el poder de dar órdenes, sino en la capacidad de reconocer el valor en los demás. Julián falleció 2 años después de aquella noche, en paz, en la misma casa donde había nacido. Su funeral no fue un evento social, sino una sentida despedida de su pueblo. Junto a los agricultores y vecinos de toda la vida había una fila de jóvenes, los primeros becados de su fundación, que habían viajado desde toda España para honrar al hombre que les había abierto las puertas del futuro. No hubo discursos grandilocuentes, simplemente compartieron pan y vino, el vino que él mismo había creado, en un acto de comunión que sellaba su verdadero legado. Su nombre, grabado en las botellas más exclusivas del mundo, ya no era solo una marca de lujo, sino un recordatorio permanente de su historia. La memoria de la humillación que sufrió no se borró. Por el contrario, se mantuvo viva como una lección sagrada. Marcos se aseguró de que el vídeo de seguridad de aquella noche, que mostraba el desprecio de Ricardo y la dignidad silenciosa de Julián, formara parte del curso de bienvenida para cada nuevo directivo, no para avergonzar, sino para recordar. Les decía: miren con atención, este fue nuestro momento más bajo, pero también el más importante. Fue la noche en que casi perdimos nuestra alma y, gracias a la entereza de un solo hombre, encontramos el camino de vuelta. La historia demostró que el cambio es posible, incluso en los entornos más superficiales. Demostró que la integridad de una sola persona puede ser el catalizador que derrumbe estructuras de prejuicio construidas durante décadas. El legado de Julián no fue solo un vino excepcional ni una fundación caritativa. Su verdadero legado fue una idea, simple pero poderosa, que la dignidad no es un privilegio que se concede según la ropa o la cuenta bancaria, sino un derecho inherente a cada ser humano. Una idea que transformó un hotel, inspiró a una nueva generación y recordó a un mundo obsesionado con las apariencias que las cosas más valiosas de la vida, como la tierra y el respeto, no tienen precio. Aquella noche comenzó con un acto de desprecio que buscaba hacer sentir a un hombre que no valía nada. Pero su final demostró que un hombre con valores sólidos es más poderoso que cualquier imperio construido sobre cimientos de arena. La comunidad no olvidó.
Aprendió que el silencio ante la injusticia es una forma de complicidad y que una sola voz, un solo gesto de valentía, puede ser suficiente para cambiarlo todo. La pregunta que quedó flotando para siempre en la memoria de todos los que conocieron la historia fue dolorosamente simple. Una pregunta que nos interpela a todos, en cada encuentro, en cada juicio rápido que hacemos. Porque la historia de Julián no es solo la historia de un anciano en un hotel de lujo. Es la historia de cada persona que ha sido juzgada por su portada en lugar de por el contenido de sus páginas. Es un espejo de nuestras propias debilidades y de nuestra capacidad para la redención. Nos recuerda que cada día tenemos la oportunidad de elegir entre la arrogancia de Ricardo o la dignidad de Julián. Y esa elección define no solo quiénes somos, sino el mundo que construimos para los demás. Una lección que nació de la amargura de una humillación y floreció en un legado de esperanza. Un legado que sigue vivo en cada botella de vino descorchada y en cada joven que, gracias a él, puede soñar con un futuro mejor. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave solo por mirar la apariencia? Si esta historia te ha recordado que el verdadero valor de una persona reside en su corazón y no en su vestimenta, compártela para que esta lección de humanidad nunca sea olvidada.